Listo, muy buenos días. Muy buenos días con todos. Siendo hoy un día lunes 13 de julio del 2020, correspondiente a la semana 9 para las actividades planificadas del día de hoy. Sí, hemos hecho el detalle, bueno, más bien vamos a hacer el detalle de cómo se comporta o cómo es el funcionamiento de una interfaz de comunicación sensor-actuador, de lo que corresponde a los bus de campo de la parte más básica, ¿no es cierto?, de lo que es el IO, de la pirámide de automatización correspondiente, sobre todo a la línea en Siemens. Se había hecho un detalle de las actividades correspondientes a lo que son configuración, al fundamento teórico, a las diferentes versiones que tiene lo que representa la configuración de ASI. Se hizo una explicación de los elementos correspondientes a lo que es una fuente, a los módulos esclavos, al módulo maestro, ¿sí? Al configurador o al programador de direccionamiento ASI. Entonces, el día de hoy está planificado realizar dos actividades, básicamente. La primera, que corresponde a la explicación del proyecto que se realizó en la Universidad de las Fuerzas Armadas, en un módulo que, como se había detallado la semana anterior, se encuentra implementado y vamos a ver el detalle de cómo fue la configuración, cómo son los elementos que fueron utilizados, los diferentes direccionamientos que ya previamente se los realizaron mediante el programador o el comunicador manual para el direccionamiento ASI, y básicamente un detalle de alarmas que es lo que en realidad es uno de los fundamentos o prioridades de una red, sobre todo en los IO. Tener conocimiento de lo que está sucediendo en el campo y que eso puede llegar a un sistema para poderlo registrar, pero sobre todo para hacer un diagnóstico en lo que se refiere a una toma de decisión en lo que está sucediendo en el campo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, eso. Y la segunda actividad es básicamente, se preguntarán por qué he puesto porque se ha compartido esa figura en la que se encuentra mostrándose en la pantalla, ¿no? Y donde que nos dice ahí un Data Highway Plus 485 Network. Sí, es una red de comunicación, como ustedes ya ven, es en 485, es básicamente una red de comunicación serial, pero les vamos a dejar ahí el detalle para luego involucrarles. Lo que pasa es que no quiero que se pierda la atención de la clase, ¿no? Sino simplemente que le podamos ver ahí los dibujitos, que es una red de Filbas, es una red netamente de campo, donde que le vemos dispositivos que representan a una línea muy conocida, muy familiar, sobre todo en equipos que brindan grandes seguridades y a que ha tenido muchísima acogida, ¿sí? A nivel industrial. Por ejemplo, como le vemos ahí, es una red bus, ¿sí? Es un protocolo de comunicación, como le vemos ahí, que se cuelga básicamente en dos hilos, como vemos es en 485, su comunicación es netamente serial, ¿sí? Vemos ahí algunos dispositivos de campo, como por ejemplo, podemos ver PLCs, ¿no? ¿Sí? Permítanme solo mostrarles, solo para hacer una pequeña introducción, nada más antes de ingresar a nuestro detalle planificado en la primera tarea, sino que antes de retirar esta proyección, ¿ya? Entonces tenemos aquí la red principal, básicamente son dos hilos. ¿Qué elementos están disponibles aquí en esta red de comunicación? Está disponible un PLC de gama alta, básicamente se podría considerar una gama media, ¿ya? Es un PLC modular de la familia 5, todo equipo es alembrable. Este tipo de dispositivo que le mostramos aquí está conectado mediante el puerto de comunicación serial, ¿sí? Hay una comunicación serial que le cuelga al dispositivo de comunicación principal, que en este caso es el CPU del PLC de la familia 5, ¿sí? ¿Qué serie? La serie 04, ¿de acuerdo? Entonces, hay una fuente, hay un módulo CPU y el resto, en el módulo CPU están los puertos de comunicación. Normalmente los de la familia SLC5 vienen montados aquí, en esta partecita donde que se muestra el puntero de color rojo, se encuentra montado ahí el terminal tanto para el serial como el puerto Ethernet. El resto de modulitos o de las tarjetas que se muestran aquí pueden ser de diferentes características. Normalmente son IO, dispositivos de entradas y salidas. También existen dispositivos que se pueden realizar otro tipo de conectividad. El puerto de comunicación serial de este tipo de controlador, tenemos que ver las características del dispositivo. Se podrían comunicar también por Modbus. Aquí hay un elemento clave,
si nosotros le veamos un pequeño detalle, así unos 2 minutitos de esto, ¿ya? Este es un PLC de la familia media, se puede decir, de la pirámide de automatización de Allen Bradley. Es un SLC5 versión 04. Acá tenemos un panel view, un panel de visualización, ¿sí? Entonces, la característica de este tipo de panel, como le vemos, tiene un cablecito y que me permite también conectarse con la red 485. Entonces, por lo tanto, este tipo de controlador, este tipo de visualizador, llamado Panel View, este nombre es básicamente, se podría decir, está acreditado netamente como Panel View, como panel de visualización, exclusivamente para los Allen Bradley. Sí, hay muchas veces que se los designa a otro tipo de paneles, ¿no? Pero en realidad, la palabra mismo, como me indica aquí, sí, está patentada por esta empresa. Es el 550. Dentro de los paneles de visualización hay varios, muchísimos. Por ejemplo, en la universidad tenemos todos los equipos que se muestran aquí a esta disposición, todos tenemos ahí en el laboratorio, como para poder hacer justamente este tipo de ensayo. ¿Qué más tenemos aquí? Este tipo de panel de visualización se comunica de dos maneras, ¿no? Se puede comunicar bien sea por serial o como también por puerto Ethernet, ¿de acuerdo? Dentro de los dispositivos de campo que tenemos a disposición también en esta grafiquita, vemos aquí PLCs, ¿no? De la familia micro. Estos, sí, me parece que alguien tiene... Señor, ya cerró, señor Puyo Paxi. Listo. Entonces, dentro de los controladores que se montan o se encuentran montados o acoplados en esta red, existen PLCs de los pequeños, ¿no? De la familia micro, de los pequeñitos. Bueno, estos son, se puede decir ya medianos, porque de la familia más pequeñita de estos son los 850. Hay 850, hay 800, ¿sí? De unos micro, de la familia micro mismo, pero unos más bajitos, con unas características bastante similares a unos PLCs de la familia, de los mismos Allen Bradley, pero en control. Entonces aquí hay PLCs micro de los 1000, hay 1200 y hay 1500. Y aquí tenemos nosotros nuestra PC. ¿Cuál es la característica fundamental de esta red? No, para ya no andar mucho en esto, porque el detalle es de esto, solo hacer una pequeña introducción y luego hacer una actividad con ustedes. Aquí tenemos unos elementos que se les llama AIC, miren. AIC. Básicamente, ¿cuál es el propósito fundamental de estos elementos A y C? ¿Sí? Básicamente, como nosotros le vemos ahí, para colgarnos de una red 485, estos vienen y son convertidores de campo. ¿Sí? Estos PLCs, la mayoría de los PLCs que se muestran aquí, ¿sí? Por no decir todos que leen serial en los AB, leen 232. Y si yo me quiero conectar, ustedes saben, para podernos conectar en una red de comunicación industrial, ¿qué debe ser? Debe estar en trama o una capa física 485. Entonces, estos elementitos, los A y C, son los que me permiten realizar esa actividad. Aparte de convertir, si ustedes saben, el proceso de conversión, ¿qué necesita? Todo lo que es las etapas, por ejemplo, de configuración. Es decir, direccionamientos, velocidades y el data bit y el bit de paridad. Entonces, estos elementitos cumplen esa función. Sí, estos elementitos de aquí son los que cumplen esa función. Normalmente los paneles de visualización, hay una característica especial, que sobre todo los 500 y 550, sí, tienen un tipo de comunicación 485. Entonces, estos A y C, sí, en el caso de que cualquier dispositivo de los que se encuentran en esta red, desde luego, me leen directamente 485, ya no necesitamos los convertidores. En este caso, los A y C serían directos. ¿Sí? Otro aspecto fundamental, si estos elementos en 485 quisiéramos subir a una red Ethernet, ¿qué es lo que sucedería? El objetivo básicamente de esta red sería hacer un sistema escala, ¿no? Hacer un sistema de supervisión, un sistema de monitoreo, de almacenamiento de información, gestión de alarmas, obtención o análisis de históricos, etcétera. Pero no con la finalidad más bien con la finalidad de hacer gestión, no con la finalidad de hacer control. Porque netamente en la parte serial que está la etapa de control. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuál es la parte que nos permite hacer visualización? Este dispositivo que está aquí. Hay mucho software, ¿no? Hay varios software para poder realizar esto. Sí, se puede hablar, por ejemplo, de todo lo que se refiere a este tipo de sistema
que la plataforma que me permite hacer comunicación normalmente está basada en un links, ¿sí? Yo sé que, o estoy seguro de que ustedes ya aprendieron a programar este tipo de controladores con el profesor o con el compañero que les impartió la asignatura de PLCs. Entonces, ahí se ve los de gama media, los de baja y los de alta. ¿Y qué plataforma utilizan ahí? ¿Sí? Normalmente hoy existe en el famoso Estudio 5000. Antes se empleaba, y desde luego que se lo sigue empleando, lo que es para comunicarnos, para poder realizar un enlace de configuración de todo esto, se utilizan links. ¿Sí? Y hay algún detalle dentro de links para poder direccionar las diferentes plataformas, tanto en Ethernet, tanto generar direccionamientos como en ControlNet, en DeviceNet, etcétera. La plataforma que me permite realizar programación exclusivamente para realizar programación, dependiendo del tipo de controladores. Por ejemplo, existe el 500 del AirLogic 500 para programar los SLC, los micros. Sí, los de la gama mayor a estos, es decir, los Compact y Control, se programan en los 5000. En cuanto se refiere, por ejemplo, al panel de visualización, el que se muestra aquí, justo este famoso panel view, han existido varias modificaciones, varias actualizaciones, llamemos sería la palabra, para poder generar programación. ¿Sí? Desde su inicio, por ejemplo, se utilizaba mucho el ArcsView, luego un panel builder, que es el que se emplea justo para las pantallitas que se muestran ahí. ¿Sí? Y hoy con mucha certeza se utiliza lo que es el Factory Talk. ¿Sí? Entonces, no es Factory IO, no, ojo, ¿no? Porque ustedes saben que se está liberado para poder realizar comunicación. Es más, vamos a hacer un ensayito utilizando esa herramienta de lo que es el Factory IO, comunicándonos bien sea con estos PLCs o con los de la familia Siemens, para poder generar al menos una basecita. ¿Cuál es la plataforma que me emplea o me permite hacer aplicación? Por ejemplo, en esto hay muchas, ¿no? Hay muchas para poder hacer con los panel view. Sí, para poder programar, por ejemplo, en este, el que se muestra ahí es un panel builder. Y hoy en la actualidad, se podría decir la versión mejorada de ese, es uno que se le conoce como Factory Talk. Y dentro de Factory Talk hay dos versiones, se podría decir. Una para descargar a los paneles de visualización y otra para hacer un sistema SCAR. Muy similar a lo que sucede cuando se realiza la programación en Siemens. Ustedes saben que para programar las pantallitas se utiliza WinCC Basic. Luego, para hacer los PC System, que tenemos que continuar con esa actividad, ¿sí? Se utiliza el WinCC Advanced. De igual forma, aquí, por ejemplo, para hacer el sistema HMI, se utiliza el Factory Tool, ¿sí? De característica Side Edition. Ese es un programa que me permite bajar a los paneles de visualización. Y hay otro que se llama el Machine Edition, se emplea exclusivamente para hacer un sistema SCAR. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, eso como una pequeña introducción que quería tomar en más o menos unos 8 o 10 minutos para poder ver este temita. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora sí, permítanme compartir la pantallita que necesitamos revisar. ¿De acuerdo? Ya. La semana anterior habíamos visto un detalle, yo diría, bastante específico de lo que se refiere a este tipo de comunicación netamente de dispositivos de campo, lo que son los módulos de comunicación industrial que recogen o reciben, ¿no? Sí, o trasladan la información de campo para sensores y actuadores. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo un pequeño recuento para, espero que no se nos hayan olvidado. Sí, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Módulos de comunicación desde la parte de control. Es decir, este módulo ASI, que es el que me permite o es el comunicador principal. Al lado tenemos nosotros la fuente de alimentación, ¿sí? Haciendo un pequeño recuento. Se utilizaba 30 voltios como voltaje estándar para poder comunicar sobre todo el diferencial de tensión para lo que es comunicación, ¿sí? ¿Qué otro aspecto importante? En la parte inferior vemos los esclavos. Habíamos comentado que cada uno de estos modulitos esclavos tiene un direccionamiento específico. ¿De qué va a depender ese direccionamiento? Del tipo de versión de ASIC que se haya empleado. Habíamos hablado que existen direccionamientos ASI en el 2.0 que me permiten montar hasta 32 elementos y en el direccionamiento ASI 2.1 evidentemente el doble. Perdón, 31 elementos. Desde el direccionamiento 1 hasta el 31. Y en versión 2.1, desde el direccionamiento 1A, 1B hasta el 31A, 31B. Aquí hay algunos ejemplitos de los que vamos hoy a
visualizar cómo fue su montaje. Aquí está en la parte izquierda, justo en la partecita que se muestra aquí. ¿Sí? Aquí le vemos la disposición física. Básicamente es el montaje físico del módulo de comunicación, del controlador. Aquí hay un modulito de un análogo, ya le vamos a ver esta partecita de este módulo de análogas, porque alguien se va a preguntar, ¿y para qué poner un módulo de análogas si se supone que los esclavos ya van llevando la dirección o van llevando toda la información analógica? ¿Sí? Entonces se pueden preguntar y desde luego, ¿sí? Esto es lo que vamos a tratar de explicar en la programación que se realizó para este proyecto. ¿Qué otro módulo también tenemos en señales discretas? Tenemos la botonera Start-Stop, que también tiene un direccionamiento. Y aquí en la parte inferior apenas se puede observar la baliza, ¿no? Sí, como le vemos aquí en la grafiquita, aquí tenemos la muestra, ¿no? De la columna de señalización o también llamada baliza, que tiene unos colores característicos que vamos a ver hacia qué elementos específicos se han direccionado. Muy bien, sí. Entonces, eso era la parte inicial, ¿no es cierto? Como para poderles indicar en realidad qué es lo que se va a observar aquí en esta grafiquita. Muy bien. Entonces, aquí solo les... Vámonos ahí, solo ordenadito nomás, para que no nos perdamos mucho la atención de estos elementos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se muestra una gráfica del detalle de los elementos que se han empleado, por ejemplo, en este tipo de red de comunicación. Si nosotros le vemos aquí, aquí sería una red de comunicación de gestión, como es la de Profinet, o una red de comunicación industrial, ¿no es cierto? Sí, porque es una red de comunicación PNIE, Profinet Ethernet Industrial. Bueno, pero aquí solo le había cambiado el nombre, nada más, ¿sí? Pero en realidad sigue siendo una red Ethernet Industrial. El Profinet, veremos las funciones específicas y su funcionalidad y la aplicación. Utilizaremos unos 2 o 3 PLCs de manera virtual, ¿sí? Yo les explicaré cómo realizar ese tipo de conectividad y veremos su funcionalidad. Por lo tanto, aún no nos adelantamos con lo que es Profinet para poderle dar su detalle, ¿sí? A manera más específica, más direccionada, llamémoslo así, en la siguiente unidad. Lo que nosotros estamos es en la parte inferior, ¿sí? Aquí tenemos básicamente el detalle de los elementos, tanto los elementos esclavos. Entonces, partiendo desde la parte inferior de lo que tenemos aquí, esta pirámide, en la parte inferior tenemos un módulo esclavo. Este módulo esclavo, si le vemos ahí, dice, es un ASI, ¿sí? ¿Qué características tiene? Es un K45, bueno, es una serie exclusivamente, ya vamos a ver el detalle, primero vemos en forma general y luego el detalle de cada elementito. Si solo marcándole, montándole simplemente el mouse sobre el dispositivo, vemos ahí que me indica, dice, es un 2DI, 2DO. Entonces, ¿qué característica dice? Es un módulo ASI, ¿sí? ¿Qué serie? Un K45. Tiene 2 entradas digitales y 2 salidas digitales. Y tiene como direccionamiento 1. Entonces, por lo tanto, es una versión ASI 2.0. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántos modulitos, perdón? ¿Cuántas entradas y salidas? Como vuelvo y repito, tenían 2 digitales, 2 entradas digitales, 2 salidas digitales. ¿De acuerdo? ¿Qué otro elemento tenemos aquí? Simplemente dejémosle un ratito ahí. Miren ahí lo que dice. Dice, es un módulo ASI, ahora es una familia K60, pero tiene un 4AI. Es decir, que tiene 4 entradas analógicas. Sí, no tiene salidas analógicas. Ojo, por eso es lo que les quiero comentar, el por qué fue la necesidad de montarle el módulo de análogas. Sí, para hacer una pequeña combinación. Entonces aquí está exclusivamente 4 entradas analógicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué direccionamiento tiene? Un 1. ¿Sí? Si le vemos en el anterior, déjenme un ratito solo ponerle que... ya le vamos a ver con los direccionamientos, a ver cómo es. Básicamente, entonces, la serie. Aún no le vemos la dirección. Pongamos la carrerita. Exacto, así mejor, ¿ya? Entonces, simplemente le doy un clic hacia arriba, como ustedes ya bien saben, y le vemos los direccionamientos. Entonces, el discreto, entradas y salidas discretas, tenemos una dirección ASI 1. El módulo, el que le vemos aquí, justo en el que está el punterito, es un módulo de 4 entradas analógicas, direccionamiento ASI 2, versión 2.0 ASI.
Le vemos en el que se muestra aquí, justo el puntero. Ya vamos a ver un poquito más en detalle, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un start-stop. Sí, básicamente es una botonera. ¿Qué características tiene? Como se muestra ahí, mire. Tiene 4 entradas hasta, se puede montar hasta 4 entradas digitales, ¿sí? Y 3 digital out, o sea, 3 salidas digitales. ¿Cuál es la dirección? Si le vemos aquí, se muestra como 14A, ¿sí? Simplemente se puso de manera arbitraria, como 14A. En un inicio, ustedes se recordarán que habíamos puesto o se había direccionado con un valor exclusivo. Esta de aquí, ¿sí? Ya regresamos a la diapositiva como para poder ver eso. Pero aquí se le cambió la dirección. Entonces, ¿con qué finalidad se le cambió? Simplemente no con la finalidad de que existían anteriormente, antes del 14 es evidente que existieron un 13, un 12, etcétera. Simplemente para poder saber de que su direccionamiento puede ser de manera arbitraria. ¿Sí? En el lado derecho tenemos un modulito que corresponde a la lucecita, como se muestra ahí ventajosamente la gráfica, nos ayuda muchísimo a identificar. Este es una baliza que tiene 3 salidas digitales. ¿Sí? Es una baliza que tiene 3 salidas y ahí están las características. ¿Qué direccionamiento tiene? Tiene un 25 AMIL. Entonces, ¿cuál fue la intención? La intención de haber puesto las dos versiones es que básicamente, como son compatibles, no hay ningún inconveniente en montar de una u otra versión. De igual manera, el momento de poder acoplar otro elemento en esta interfaz de comunicación sensor-actuador, no habría ningún inconveniente en montarle de igual manera. Si ya hemos cubierto las 31 direcciones con A, es lógico que podríamos haberle montado como 14B, 25B, etc. ¿De acuerdo? Estos 4 elementitos, ¿sí?, se direccionan o se llevan su información mediante un cable de comunicación, como lo hemos visto aquí, de características ASI. ¿Sí? Aquí no se muestra la alimentación, ¿no? Sobre todo, ¿quiénes deberían tener alimentación? Los sensores que están en el campo, con las 4 variables. Esos elementitos vienen al módulo de comunicación ASI, mire, a este módulo. Ya le vamos a ver el detalle de este módulo. En el detalle de este módulo, aquí le vemos que es un solo maestro. Sí, aquí no hay maestros redundantes ni multiplicadores, únicamente es un solo maestro. De tal manera que este tiene la función, como habíamos conversado en la clase anterior, ¿sí?, de recibir esa información, generar la imagen de entradas y salidas y trasladar la información exclusivamente al PLC. Y el PLC será el encargado de resolver o realizar la gestión, ¿no? ¿Sí? Entonces, él será el encargado de generar o ingresar la información al algoritmo y provocar salidas, ¿sí? O actuaciones. ¿De acuerdo? Eso en cuanto se refiere a la parte inferior. Entonces, toda esta partecita de aquí es un bus de comunicación netamente de campo. Sí, netamente de campo. Muy parecido a lo que nosotros hemos visto en la gráfica anterior, en el DH485, con la diferencia de que ahí es una red de controladores. Siendo serial mismo, es exclusivo de controladores. ¿De acuerdo? En el DH485, sí, la mayoría de los dispositivos de campo no están como IOS, básicamente son controladores. ¿Sí? Entonces, avanzamos con esta partecita de aquí. Tenemos en la parte, bueno, simplemente fue la ubicación, ¿sí?, de manera más bien para poderles ubicar un poco más ordenado, llamemos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, esta partecita de aquí tenemos un controlador que le tenemos al mismo nivel de una pantalla de visualización. Es decir, que vamos a tener un control local y un control remoto de esta planta. ¿Cuál va a ser el control local? La pantalla de visualización. Aquí tenemos uno de características confort, ¿sí? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de las pantallitas de las comunes y corrientes, que son las KTP, esta tiene una particularidad que tiene su propio sistema operativo. Sí, tiene su propia plataforma e incluso tienen una memoria para poder almacenar y guardar información. En el caso de tener un dispositivo de campo, sí, y poder llevar o traer información, guardar, por ejemplo, generar un estadístico de un comportamiento de una variable en un tiempo determinado. Entonces yo ingreso y quiero saber exclusivamente de una variable. Si estoy en el proceso montado aquí 4 variables y quiero saber en el campo, ¿cuál fue el comportamiento, por decirle, se me ocurre, en unas 2 horas del comportamiento de temperatura? Estamos haciendo un análisis de gases, sí, qué sé yo, de algún motor, de algún caldero. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ubica directamente el elemento que se necesita y lo guardamos en la memoria de este dispositivo.
y se le puede llevar o montar. ¿De acuerdo? Normalmente estos tienen una característica especial as confort. Y todo esto se va a un sistema SCADA. Entonces, en este famoso sistema SCADA, sí, entonces de igual forma, ya vamos a hacer una tareita con esto para poder realizar que se nos haga más flexible la siguiente tarea que vamos a ver el cliente la otra semana. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Se va a llevar la información de todo lo que es el área de control, de todo lo que es el área de los controladores y de la red inferior. De igual manera, ¿a qué se le va a llamar? Este va a ser un control remoto. Mientras la pantalla de visualización, ¿sí?, está en el campo, netamente junto al proceso, acompañando el comportamiento del proceso, acá tenemos una gran ventaja que se puede almacenar, se puede guardar información, se puede gestionar la información. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la primera parte, ¿no es cierto? Cómo se encuentra ubicado. Vamos a ver desde la parte inferior cómo están estos elementos, cómo es que se han ido montando estos elementos. Habíamos hablado de que no existen únicamente estos elementos de la misma familia Siemens, ¿no? Hay elementos ASI de otras empresas, ¿sí? Como habíamos visto, por ejemplo, Honeywell, hay elementos Festo, ¿sí? Como también en algunos laboratorios de la universidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica? Si no se dispone, por ejemplo, todo lo que viene en el software, todo lo que viene embebido dentro del TIA Portal, no vienen elementos Festo como ASI. Entonces, yo no podría ver su comportamiento, su funcionalidad utilizando el TIA. ¿Qué es lo que debo hacer? Básicamente, subirme esos toolkits, ¿no es cierto? Las plataformas, las actualizaciones sería de ese tipo de elementos para montarle en este tipo de... ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el primer elementito. Entonces, yo le doy 2 clics y si ustedes le ven aquí en la parte derecha, esperemos que se actualice, vemos un ratito que se actualice. Ya. En la parte derecha vemos los elementos que se muestran, ¿sí? Los elementos que se muestran de toda la familia ASI, ¿sí? Los diferentes elementos que están aquí. ¿Qué tenemos, por ejemplo, como elementos ASI? Hay, como dice ahí, esclavos universales que me permiten hacer varias actividades, ¿sí? E incluso como le vemos ahí, que se utilizan módulos estándar, módulos universales, módulos exclusivos, por ejemplo, para una conectividad en proxy, ¿sí? Hay módulos, como le vemos aquí, de mando y señalización. Aquí están las columnas de señalización, adaptadores, cajas, modulitos extras. Aquí tenemos módulos exclusivamente de entrada y salida de características discretas. Hay módulos que únicamente tienen entradas y salidas discretas. Hay módulos, como le vemos aquí, ¿no? Como dice aquí, entradas, salidas con un sistema de protección, módulos discretos de igual forma, y así una infinidad de elementos más, ¿no? Como le vemos, módulos detectores, dispositivos de maniobra. Es decir, que también existen contactores, relés, temporizadores, otros elementos que forman parte de componentes de red, dispositivos exclusivos de seguridad, ¿sí? Veamos en módulos sensores, miren aquí cómo se puede ver, ¿no? Hay módulos, por ejemplo, dice escáneres a láser. Ustedes saben que un dispositivo, un periférico exclusivo, ¿no? Como IO, sí, en este caso básicamente sería uno de entrada, ¿no? Sería un escáner, ¿no? Un escáner como para poder observar hoy que está muy de moda lo que son los controles con visión artificial, por ejemplo, los controles que me permiten generar con códigos QR, con lectores de barras. Entonces, eso lo que me permite hacer es realizar un sistema de control de calidad utilizando dispositivos de campo, ¿no? Sí, porque la mayoría de elementos que me generan control o de procesos netamente industriales necesitan que sus dispositivos sean de características industriales, ¿no? Que sean lo suficientemente robustos para que puedan soportar, ¿no? aspectos extremos, llamémoslo así, dentro de un nivel industrial. ¿Sí? Existen, por ejemplo, aquí también otros elementos como cortinas y rejillas fotoeléctricas. Entonces hay diferentes elementos, como vuelvo y repito, netamente de campo, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos estos sensores, todos los actuadores que se muestran aquí, son elementos que cumplen esas condiciones, ¿sí? Y que nos podemos encontrar para poder realizar diferentes actuaciones, ¿no? Diferentes elementos. Como vemos aquí, hay una infinidad de dispositivos. Si vuelvo y repito, si necesitamos elementos más a los que se muestran aquí,
evidentemente, un segundito. Por ejemplo, aquí tenemos arrancadores, miren, ¿sí? De los diferentes tipos de arrancadores que se tienen en un proceso industrial. ¿Sí? Qué interesante de este tipo de arrancadores. Por ejemplo, aquí existen arrancadores directos, ¿sí? Arrancadores suaves con inversores, inversores dúo, como se muestran aquí, arrancadores y delta. Entonces, ¿con la qué finalidad? Con la finalidad de poder llevar información. Solo montémosle uno nomás, que este me llamó la atención. Entonces, por ejemplo, poder tener la posibilidad de poderle montar. Deja ver si Por ejemplo, hay estos elementos. Hay unas nuevas líneas dentro de la familia Siemens, que son los Sirius, ¿sí? Son los Sirius y hay otros, por ejemplo, en la gama de los arrancadores suaves, ¿sí? Que son los Dynamics. Por ejemplo, los Sirius están aquí dedicados para ASIC, a pesar que también leen Modbus, ¿sí? Pero la familia Dynamics son la familia que se leen, son los convertidores de frecuencia, ¿no? Entonces, ese tipo de dispositivos leen tanto Modbus como también USS. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, veamos exclusivamente el que le tenemos aquí montado. Veamos qué condiciones tiene, ¿no? Sí, entonces, le abrimos lo que son propiedades y vamos a ver de este. Hice una pregunta. Sí, 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 le escucho. Dígame nomás. ¿Cómo entro a la parte de todos esos módulos? ¿En dónde podemos ingresar para visualizar todos los módulos que tenemos? Ah, verá, lo que pasa es que en esta, si le vemos aquí al lado derecho, yo le pongo dispositivos y redes, los elementos que tengo ahí. Si le vemos ahí como dispositivos y redes, miren, únicamente se montan los que están ahí, ¿no? Sí, es decir, usted tiene acceso solo como dispositivos y redes. Tiene aquí a controladores, HMI, sí, dispositivos de campo. Veamos si por aquí hay dispositivos de campo. Sí le ve donde dice ASI Interface. Sí le ubicó. Está ahorita con su tía abierto. En este momento voy a abrir, pero ver. Ya. Entonces, por esa partecita, entonces le regreso, ¿no? Solo nos quedamos como dispositivos y redes. Dentro de dispositivos y redes, le ven en la parte derecha, está exclusivamente para seguir montando los elementos. Ahí tenemos controladores, pantallas, sistemas para hacer el PC System, arrancadores, etcétera. Entonces, aquí está justo lo que les estaba comentando, ¿no? Existen los arrancadores suaves de la familia Sirius, ¿sí? Y los Dynamics, ¿sí? Lamentablemente, bueno, voy a buscar información como para poder generar una simulación, por ejemplo, de los Dynamics. Esperemos que haya, porque normalmente esto le hacíamos en el laboratorio, la comunicación de este tipo de variadores de velocidad. Pero los que son exclusivos de estos son en dispositivos de campo. Dentro de dispositivos de campo están los ASI. Miren, ahí están los ASI. Sí, entonces yo le abro el detalle de los ASI y ahí tenemos todos los elementos de esta familia. Sí, entonces yo les comentaba también que es importante, sí, a mí también me llamó mucho la atención cuando por A o B circunstancias fuimos con un señor, no sé si de pronto le hayan conocido, es un chico que ya se graduó, sí, se llama Juan Carlos Barberán. Él estaba haciendo justo una actividad que les habían mandado ahí, no sé qué docente, pero era arreglar la red Modbus, perdón, una red Profibus. Entonces, justo tenían una Profibus, pero el problema no estaba en la red Profibus, el problema estaba en el ASI, ¿sí? Entonces, no existían dos elementos que no estaban bien direccionados. Entonces, ¿cuál era lo que nos sucedió ahí justo con él, que estábamos haciendo esa pequeña investigación para poder arreglar el módulo ahí? Era de que esos módulos, justo lo que nos comenta ahorita, lo que les llama la atención al compañero, es que dice, ¿dónde están montados esos elementos? Vinimos aquí al detalle y no nos encontramos con que existían ASI Festo. Entonces nos llamó la atención y de dónde montamos el elemento ese para poderle observar. Tuvimos que bajarnos de un toolbox exclusivamente de los módulos ASI para, evidentemente, incluirle aquí en este listado, ¿no? Lo mismo pasa con el resto de marcas que también le hacen. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, bueno, regresemos a este modulito. Permítanme indicarles un poquito más al detalle, llamemos así, de este elemento. ¿Sí? Como el que le vemos aquí, ¿qué me indica? Ya le sabemos directamente, le hemos reconocido que tiene dos entradas digitales, como le vemos ahí en el punterito, y dos salidas. ¿Sí? Veamos justo tal cual como se muestra. ¿Qué información viene aquí detallado? ¿No? Tiene entradas y salidas digitales. ¿Sí? Aquí tenemos la entrada 2.0. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, todas las direcciones que se encuentran como entrada. Mira, ¿sí? Tienen como dos.
De igual manera, en las salidas como 2. ¿Cuál era lo fundamental de esto? Que tiene una sola dirección, ¿no es cierto? A pesar de que son 4 elementos, 2 entradas y 2 salidas, ¿sí? Pero este como módulo no tiene una dirección exclusiva, ¿sí? No tiene una dirección exclusiva como le vamos a ver luego, por ejemplo, con HART, o cuando le veamos Profibus, o en el mismo Modbus. Cada elemento, cada sensor actuador tiene una dirección. En cambio, aquí es todo el módulo que tiene la dirección, todo el módulito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y alguien dice, pero ¿y ahora cómo le llevamos la dirección exclusivamente de cada uno de los sensores? ¿Sí? Nos vamos a esta partecita en donde dice variables IO. ¿Sí? Entonces, considerando de que este módulo, ¿sí? Déjenme ver cuál estaba, como 2.0 de dirección, este elementito de aquí, el 2 básicamente forma el byte. ¿Sí? El byte tanto de entrada como de salida. Y le vemos aquí las direcciones. Miren. Estas direcciones no son agregadas, no son insertadas por el programador, en el caso por nosotros, ¿no es cierto? Sí, son direcciones que ya vienen por defecto. Ese es algo especial de lo que pasa con con Siemens. ¿No? ¿Por qué? Porque las direcciones ya se acoplan de acuerdo a los módulos. Sí, se podría decir, la manera de direccionamiento, sí, se basa, por ejemplo, en un comportamiento en inteligencia artificial, de tal forma que sabe qué elemento existe al lado izquierdo y al lado derecho, de tal manera que no se van a montar los módulos. Lo que pasa es que cuando yo le monto cualquier módulo, automáticamente me indica su dirección. Entonces, lo único que yo hago es direccionarle, ¿no? Si yo tengo, como me indica aquí, dice entrada digital nivel superior. Entonces, estos son para unos sensores que se emplearon ahí. Uno era para sensor en alto y otro era para sensor en bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos elementos para yo poderles ubicar? Solo les direcciono, ¿no? Yo ya le pongo el tag al que corresponde. Sí, lo mismo con respecto a las salidas. Lo mismo con respecto a las salidas. Pero sabemos de que todo esto solo tiene un solo direccionamiento así. ¿De acuerdo? Veamos un poquito más de esto, ¿no? Aquí vemos en la configuración ASI. Si nos damos cuenta aquí, esta es una red ASI 1, miren. Sí, es una red ASI de versión 2, ASI 1. Veamos, simplemente es un nombre que se le va agregando. ¿No? Aquí está la dirección propiamente. ¿Sí? Si le vemos aquí, están las direcciones. Desde la 1 hasta la 31, miren, que viene por defecto, ¿no? Viene por defecto. ¿Sí? Entonces aquí, este es el nombre que yo le pude haber cambiado, ¿no es cierto? Le hubiese puesto simplemente una red de sensores, una red de actuadores, el nombre que considere. ¿De acuerdo? Veamos aquí otro elementito que me indica el perfil. Bueno, son direccionamientos ya de pronto propios que vienen embebidos en el nombre. Únicamente me da chance, me da la posibilidad de poderle ver en el IDEMI. Aquí este, ¿no? ¿Sí? Como vemos ahí viene como un octal. No hay problema. Las direcciones de entrada y salida, lo que vamos a regresar a la anterior, a ver los direccionamientos de las entradas y salidas, y el ID de hardware. Bueno, esta idea de hardware de igual forma, sí, son direccionamientos propios que viene como básicamente el dato propio, ¿no es cierto? El direccionamiento propio, tipo MAC del elemento. ¿Sí? Vamos a ver otro elemento a mí que me interesaría, por ejemplo, veamos el de análogas. ¿Sí? Veamos este elementito de análogas. Si nosotros le vemos como direcciones IO, miren, esta parte de los direccionamientos IO tiene algo de igual manera, ¿no? Como vienen los módulos de análogas, los direccionamientos ya son propios. Yo no les direcciono, no les tomo arbitrariamente. Es decir, no le puedo cambiar si yo le tengo el IW68, le puedo cambiar al 72 o le puedo cambiar al 98. No, ya vienen propios, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo único que se ha hecho es simplemente tomar. Como se dieron cuenta de que este módulo es de 4 entradas analógicas, se dan cuenta aquí que de las 4 entradas analógicas solo están montadas 3, solo están direccionadas 3. Sí, están direccionadas presión, flujo, RTD, y el de nivel no. Sí, entonces, bueno, si alguien me pregunta el por qué se hizo eso y por qué no se aprovechó y por qué básicamente se, se, se dejó libre esta entrada, fue netamente para poder observar que en la misma red le puedo poner un direccionamiento así y también le puedo leer de manera directa, ¿sí? Es decir, conectándome directamente al módulo. Entonces, todo lo que se refiere a la entrada analógica, porque esto está controlando una planta multivariable. Esta plantita multivariable, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite hacer? Hacer un control simplemente de llenado y vaciado de 2 tanquecitos, y lo que me permite es controlar estas 4 variables, tanto presión, flujo, temperatura y nivel. Nivel está directo al módulo.
y pasando por los esclavitos que le vemos aquí, pasarían estas tres variables. Sus direccionamientos, vuelvo y repito, son únicos, son exclusivos. Sí, veamos un poquito más acerca del direccionamiento de este. Un segundo. No creo. Parece que se colgó. Esperemos de que no. Sí, se colgó el tío. Espérense un ratito, que se colgó el tío. Algo le estaba ocurriendo. Permítanme encerrarle. Y otra vez, permítanme un ratito abrirle, ¿eh? Les comento que el día de ayer estuve haciendo unas tareitas justo para poderles compartir a ustedes y me encontré con esa novedad de que se me cerraba el TIA, ¿sí? Entonces parece que algo nos está ocurriendo. Un segundo. ¿Alguien no ha tenido de pronto ese tipo de problemas que me está pasando a mí? Si vieron que trabajamos normalmente y se bloquea. Como les comento, el día de ayer así me ocurrió varias veces, ¿sí? Y era justo una configuración que ya les quiero compartir. Bueno, leyendo un poquito de clase para seguirles dando, pero un resto de configuraciones son las que vamos a avanzar luego. Pero se me cerró, lamentablemente se me cerró como justo ahorita, ¿sí? A ver, entonces estábamos viendo los análogos. Ya, vemos que nos ayuda si no estamos mal con esto. Ya, entonces, bueno, estábamos viendo ahí de los famosos direccionamientos. Y estos direccionamientos, como vuelvo y repito, son únicos, ¿no es cierto? Sí, les había dicho que únicamente esas direcciones no las vamos a poder cambiar. Regresemos al otro. Por ejemplo, los start-stop, que estos son los más sencillitos y muchas veces dice, para poder únicamente prender y apagar una planta, realizar una inversión de esa naturaleza. Es por las condiciones que se necesiten, ¿no? En caso de ser completamente contrario, hay un videíto en ASI que exclusivamente comparte KUKA, ¿sí? La marca de los robots industriales que son los KUKA. Y ahí hay una interfaz ASI exclusivamente para start-stop de seguridad. Sí, sobre todo celdas de fabricación exclusiva. ¿De acuerdo? Vemos aquí las direcciones, miren. Este start-stop viene por defecto 4 entradas. Entonces es un 4-3. Tiene 4 entradas, sí, perdón, tiene 4 entradas y 3 salidas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo únicamente lo que se ha utilizado de las famosas 4 entradas? Lo que se utilizaba de los cuatro, perdón, de las cuatro entradas, dos, ¿no? Al rojo, al verdecito que está ahí apuntado. Veamos aquí los direccionamientos. Si yo quisiera saber datos del ASI, mire, esto es lo que quería llegar. Esta partecita de aquí, si se dan cuenta, los direccionamientos, ¿cómo vienen? Vienen desde el 3A, 3B, 4A. ¿Por qué? Porque los otros ya deben estar ocupados, que por eso ya no me brinda esa posibilidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el 1 está ocupado en las entradas salidas discretas, el 2 está ocupado en las analógicas, y aquí me permite básicamente desde el 3 en adelante, ¿no? Desde el 3 en adelante. Entonces, ¿con qué dirección ha estado? Con el 14. Que yo desde luego puedo coger y cambiar cualquier valor que necesite, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso debería actualizar, ¿sí? Pero no le cambiemos hasta cuando estar en línea y que nos pueda recibir ese dato. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué otra información es importante que veamos? Déjenme ver aquí. Nada más era exclusivamente lo que yo quiero es que se vean los direccionamientos. ¿Sí? Aquí tenemos la baliza. No es otra cosa, si se dan cuenta que en un sistema de comunicación de estas, ya. Entonces, por ejemplo, aquí en este, déjenme ver un segundito.
propiedades. Ahí está. Entonces, en esta parte, ahí vemos las tres lamparitas que se han utilizado, ¿no? Se han utilizado las tres luces con sus direccionamientos exclusivos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí hemos hecho un pequeño barrido de todo lo que son los elementos. Nos falta el módulo máster, ¿no? Entonces le montamos ahí el PLC y en ese PLC están los tres elementos, ¿no? ¿Sí? Nuevamente insistiendo, de pronto eso también no es que sea redundante, pero es importante considerarlo nuevamente. Los módulos de comunicación, lado derecho, perdón, los módulos de ampliación, lado derecho, módulos de comunicación, lado izquierdo. Ustedes saben que de acuerdo a la versión del PLC, aquí vienen los números de slots. De acuerdo a este PLC, que es un 1214C ACDSRL, máximo se montan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos más. ¿Cuántos modos de comunicación? Máximo 3, como le vemos ahí. De acuerdo. El que se ha seleccionado aquí es un módulo Master ASI. ¿Sí? Veámosle este modulito Master ASI, como dice aquí. Módulo de comunicaciones ASI que soporta hasta la versión 3.0. Entonces, ¿qué significa eso? Que se han montado elementos en esta red, ¿sí? Se han montado elementos de versión 2.0, de versión 2.1, ¿sí? Y también soporta hasta el 3.0. Sí, bueno, en el momento que montamos esta redcita, no se tenían dispositivos o módulos 3.0, ¿sí? ¿Qué otro tipo de información que se muestra aquí? Bueno, son solo activaciones para alarmas. Aquí se encuentran los datos de los elementos, mire cómo están los direccionamientos, ¿sí? De los módulos que están montados, ¿no? Aquí está, básicamente es un detalle de los módulos con sus diferentes direcciones, ¿no? Como vemos, direcciones de entradas, desde la 2.0, la 2.1 está en el módulo discreto, ¿no? ¿Sí? Módulos de entradas también, de igual manera aquí le vemos que los módulos análogos están tomados del 68 al 75. ¿Sí? Los módulos de entradas y salidas discretas, como le vemos aquí, como otro modulito esclavo, desde el 3.0 al 3.3. ¿Sí? Y de igual manera, como le vemos en el último, el que se encuentra los tres de Digital Opus a las salidas de la baliza, están utilizando solo como salidas digitales las que se muestran. Y sus direccionamientos, básicamente, entonces aquí se muestra en el Master ASI, ¿sí? Un compendio de todos los módulos que se encuentran ahí direccionados. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más? Otra información. Bueno, no hay más detalles que se haga esto. La interfase. Déjenme ver un segundito más si hay más información aquí. Agregar, bueno, los diré. Muy bien. Entonces, ya que tenemos considerado el módulo principal y los elementos que se cuelgan en la red, ¿sí? Vamos a ver un detallecito de cómo se realizó eso, ¿sí? Y cómo es lo que tengo planificado seguir trabajando con ustedes hasta poder montar una red que yo quiero hacer un cliente servidor, pero utilizando el Factorio. Tengo entendido de que ustedes ya tienen conocimiento de esa partecita, entonces yo creo que no ha de haber ningún inconveniente en montar y poder sintonizar, por ejemplo, esa plantita de las plantas que tenemos ahí para poder adquirir la información, tanto de datos, por ejemplo, si hablamos de la planta de nivel, de las posiciones de la válvula de entrada, de salida, sí, de igual manera generar una sintonía de ese proceso. La intención no es dar exclusivamente sintonización del elemento, sino más bien es, ¿qué sería? Conseguir esos datos, sí, y poder desplazar a un elemento principal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Algo así queremos implementar, ¿no es cierto? Ustedes saben, estos Jefe, elementos de... Sí, dígame. otra pregunta. Usted Dígame. nos mandó en la tarea, por ejemplo, a hacer una red utilizando Dobson y InTouch, ¿no es cierto? Sí, sí, correcto. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, en la red, ¿cómo podemos detallar esos dispositivos en TIA Portal? ¿O solo tenemos que vincular y eso sería todo? Exacto. Es que lo que pasa es que se da cuenta que en el TIA podríamos montar solo elementos que sean de la misma familia. Sí, no le podemos montar otro elemento, por ejemplo, el DOPSOP, no le podríamos montar, pero sí le podríamos asignar, por ejemplo, en el caso de una red que utilicemos aquí en Modbus TCP, sí, al DOPSOP como un PLC. Por ejemplo, el DOPSOP básicamente es una herramienta que me va a permitir hacer un sistema de monitoreo, ¿no es cierto? Entonces, si es que la información que va el DOPSOP como software debe convertirse en un hardware, va a ser un PLC. El PLC, por ejemplo, que lee en Delta. Ese PLC sí se puede montar, ¿sí? Pero aquí en el TIA Portal no le vamos a poder ver.
Simplemente, como usted bien dice, sí, cabe el término vincular los elementos. Eso es lo que sí podríamos hacer. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer la siguiente práctica, por ejemplo, el próximo lunes, vamos a hacer un cliente. ¿Sí? Entonces, al cliente yo lo que voy a hacer es montar toda la información que tenga el cliente, pero a través de un PLC. ¿Sí? Yo le puedo mandar a través del PLC, que puede ser físico, en este caso vamos a hacerle un simulado, para que me tome la señal del proceso. ¿Sí? Entonces, básicamente es vincular nada más. Ajá. Bueno, entonces, en esta partecita de aquí, si le vemos ahí, hay algunos bloques OB, bloques de organizadores de programa, ¿sí? Y aquí están diferentes actividades, ¿no? Veámosla así de manera resumidita, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite hacer esto? Es básicamente hacer un control de las 4 variables, mire. Se hace un control de caudal, de nivel, de presión y de temperatura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está hecho en cada uno de estos OBs? Están hechos simplemente los enlaces, están hechos los PIDs, ¿sí? Una vez que están hechos los PIDs, ¿qué es lo que me permite hacer? Es, aquí hay un bloquecito que se desarrolló exclusivamente para ver la interfaz, ¿sí? Veamos, por ejemplo, el más facilito, el de nivel, ¿ya? Veamos el de nivel. ¿Cómo está detallado el de nivel? Miren, si ustedes se dan cuenta aquí, lo mismo que vamos a hacer con el factor IO, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Prender, ¿sí? Prender el PID, activar el PID, ¿sí? Bueno, esos datos que me van a indicar aquí, si está activo el nivel, ¿sí? Si está, perdón, activo el PID de nivel, ¿sí? Activar, por ejemplo, una lamparita de color rojo. Es decir, por aquí se me va el direccionamiento del esclavo. ¿Sí? Entonces, al esclavo direccionado, por ejemplo, como una salida digital, se prenderá la lamparita. Pero no quiero que la lamparita se quede únicamente encendida. Le vamos a mandar a través de un oscilador. De tal manera que yo le prendo el PID y la lamparita naranja me indica de que está activo un PID. Si no estuviera activo, evidentemente esa lámpara no se encendería. Sí, debería estar en color verde, en color rojo, perdón. Entonces le mandamos a través de un oscilador y simplemente lo que hace es prenderse y apagarse. ¿Sí? Aquí está lo que me interesa, esta prospección. Aquí estamos montando, si estamos hablando de nivel, simplemente acondicionando, ¿no? Que es simplemente el proceso típico para poder variarnos de la señal de 0 a 10 voltios, que me representa 0,27648, ¿sí? Moverle en un desplazamiento, en un nivel que le hemos puesto aquí de 0 a 10, que son los tanquecitos de laboratorio. ¿Qué es lo que hacemos de eso? Tomamos una señal de salida, ¿sí? Y esa señal de salida, ¿dónde nosotros enviaremos? Enviaremos al PID. Justo tenemos aquí nuestro PID. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que necesita el PID? Ustedes saben, simplemente tiene un habilitador, y luego tenemos los dos valores que les vamos a seguir manejando, ¿no es cierto? La entrada del nivel del tanque y el set point. Bueno, aquí está out porque estamos enviándole desde otro lado, ¿no es cierto? Viene desde otro lado este set point. ¿Sí? También que le podríamos forzar, ¿no? Ustedes saben aquí, no me deja forzar. Entonces viene de algún otro lado. Ya le vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Y tenemos una salida frecuencia. Y esta salida frecuencia, ¿a dónde nosotros mandaremos? Como viene de 0 a 100, deberíamos convertir nuevamente esto de 0 a 10 voltios. ¿Y a dónde le conectaríamos? Evidentemente a la salida analógica, ¿no? A la salida analógica. Lo mismo pasa con las otras variables como presión. Bien. ¿Sí? Es básicamente repetitivo el tema. Activamos el PID de presión, ¿sí? Lo que hacemos es acondicionar, ¿sí? La señal de presión. Una vez que está acondicionada, si le vemos aquí los valorcitos, como me indican aquí, de menos 98 a 190, alguien se preguntará, ¿pero por qué le ponen en estos valores? Sí, sí, es que en realidad el transmisor que se empleó ahí tiene un rango muy alto. Y al tener un rango muy alto, por decirle, los valores que se necesitaba ahí estaban en el orden de aproximadamente de unos menos 3 PSI hasta 15 PSI. Eran unos valores bien bajitos que se necesitaba en el proceso. Pero cuando en realidad, ¿sí? La presión, o más bien dicho, el transmisor estaba o me permitía para valores que iban alrededor de menos 15 hasta me parece como 150 PSI. Entonces era un rango bastante alto. Y por su costo y eso, ¿qué es lo que se hizo? Era simplemente revisar los niveles mínimos y alto, ¿no es cierto? El valor menor y más el mayor, para en ese rango básicamente escalar. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos nuestros valores, de 0.08 hasta 0.32. Y nuevamente, tengo este valorcito, nuevamente le mandamos a nuestro PID, sale, pero a la misma... Disculpe que le moleste. Sí.
Sí, sí, la escucho, dígamela. Sí, sí la escucho, señorita, dígame. Señorita, ¿sí me escucha? Sí, disculpe, ¿podría revisar su audio? Es que parece que se está entrecortando. ¿En serio? ¿No me escuchan bien? ¿Sí me escuchan? Ahí me confirman si me escuchan. Se sabe entrecortar a veces, Inge. Rato se entrecorta, Inge. Ah, ya, ya. Cuando le preguntó del deber, mi compañero también no se le escuchó, Inge. Se entrecortó. Desde ahí se empezó a entrecortar. Ya, ya, ya. Bueno, esperemos de que no se entrecorte, como ya nos queda 4 minutitos como para poder hacer la evaluación. Sí, bueno, ¿saben qué? Esta parte es repetitivo, esperemos de que no se entrecorte, ¿ya? Esta parte es repetitivo tanto para las variables de nivel, de presión, temperatura, ¿sí? En la parte de lo que me dice aquí, AS, perdón, interfase, sí, sí, me confirman si me escuchan. ¿Sí me escuchan? Señores, ¿sí me escuchan? Sí, Inge, ahí sí se Ahorita escucha. sí. Ya. Entonces, bueno, esperemos de que no se entrecorte. Lo que pasa es que es un aparatito que al parecer estamos con problemas. Bueno, aquí, por ejemplo, aquí hay en la partecita que me dice AS Interface. Este módulo es exclusivo para el dispositivo device. Sí, entonces aquí, ¿qué es lo que me permite hacer? Hacer esta configuración de estos 4 pines. En lo que es el direccionamiento, lo que es el módulo de comunicación y sobre todo el estado. Este MW6, MW6 está exclusivamente para las condiciones de estado. ¿Qué significa? Por aquí van a salir, por ejemplo, valores, ¿sí? Que yo me indiquen las condiciones o el estado de la red. Y lo que me va a generar es exclusivamente como un código de error. Sí, entonces, ¿qué es lo que me permite hacer este device state? Lo que me permite es brindar un valor para luego poder comparar. Si yo tengo un dato, es decir, es el estatus, como sabemos en lo... Se le fue el audio, Inge, disculpe. Inge, se fue el audio. Inge, disculpe, no hay audio. No lo escuchábamos, Inge. Nada. Estamos viendo en la misma grafiquita. Sí, sino que más bien... Inge, no lo escuchamos, Inge. Sí, sí, ya... Híjole, es que no me escuchan. Ya voy a ver cómo hago. Lo que pasa es que quiero que me den haciendo una tareita, pero si no me escuchan, ahí se friega.
Sí. ¿Saben qué? Deme unos 2 minutitos, le voy a prender la otra computadora, ¿ya? Sí, ya, dos minutitos, ya prendo la otra computadora. Ya, gracias. ¿Sí me pueden Sí confirmar me si me pueden escuchan? confirmar si me escuchan. Señores, ¿sí me pueden Señores, sí me confirmar si me pueden Se te escuchan? confirmar si me escucha, escuchan. se escucha doble. Sí, lo que pasa Sí, es lo que que pasa estoy es en la otra que computadora estoy en también. la otra computadora también. Sí, Sí, debería salirme de debería la una salirme de para la una meterme en la para otra. montarme en la otra. Ya, un Ya, segundo, me un salgo de segundo esto. me salgo de esto. Ah, es que lo que sucede es que se me va a cerrar la grabación. Grabación. Ya, por ejemplo, ahí sí me escuchan. Por ejemplo, ahí sí me escuchan. Sí, Inge, ahí se arregló. Señores, sí me escuchan, sí me confirman. Sí se escucha. Ya, bueno, esperemos. Lo que pasa es de que, como les comento, ayer estaba haciendo una tareita justo para lo que es el tema de redes. Pero al parecer con ese aparatito que me conseguí, funciona sin novedad. Al parecer algo ocurrió. Bueno, la parte que falta por terminar es básicamente la codificación de alarmas. Sí, que eso es bastante sencillito, no es problema. A mí lo que me gustaría, ¿saben qué es? Yo ya les había planificado el día de hoy hacer una tareita para lo que se Dije, no refiere. lo escuchamos. No lo escuchábamos, Inge. Se perdió el audio, Inge. No sé, en serio. Sí, es que se Ahí, ¿sí está me escuchan? lagueando, Sí puede Inge. repetir lo de la tareita, Inge, no le escuchamos eso. Ya, ahí sí me escuchan. Ahorita Ya, sí. ahí sí me escuchan. Está muy entrecortado, Inge. No se le escucha bien. Ahí se escucha. Ya no se le escucha, Inge. Casi nada. Ahí nada. No, Inge, no se le escucha nada casi. ¿En serio? Bueno, vamos a hacer algo, ¿ya? Por favor, abran el Moodle. A mí me gustaría que hablamos el Moodle, ¿sí? Y en el Moodle nos vamos a la fecha de hoy día, a la semana que corresponde, el 13 de julio, ¿sí? Y un segundito.
Ya, ahí. ¿Sí ingresaron al Moodle? Señores, ¿sí me confirman si ingresaron al Moodle? Sí, Inge. Inge. Sí, ingeniero. Ya, entonces ahí, veamos ahí un ratito. Entonces, en el Moodle, en la semana que corresponde al 13, espérese un segundo. A ver. Ya, entonces ahí están dos tareas. Parece que ya se escucha otra vez con eco. Está en la semana del 13 de julio al 19 de julio. La primera es simplemente la implementación de lo que me estaba conversando tanto el señor como la señorita. ¿Sí? Y la segunda, como le vemos ahí, es una resolución de un ejercicio. Entonces, ahí está, por ejemplo, la implementación se había compartido en la parte inicial. Sí. Sí ingresaron allí. Se le está Sí, entrecortando el audio, no se le escucha. no se le entiende. Ya. Un segundo. A ver. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, Inge, ahorita sí. Ya. Es que ya parece ser que le encontré el problema del cable, parece que hay algún pequeño inconveniente. Entonces, yo les estaba comentando que por favor ingresen al Moodle, ¿no es cierto? Y en el Moodle, ahí está una tarea. Sí, entonces en esa tarea está puesto un link para que ustedes puedan ingresar, por ejemplo, a bajarse ese proyecto que está hecho ahí. Es básicamente el dibujo que yo les mostré en un inicio. El dibujo que está, que se muestra en un inicio. Ahí está básicamente el detalle de todo lo que representa la red. ¿Sí? Están los elementos en esa tesis. Entonces van a ingresar específicamente a lo que es el detalle de la tesis. En ese detalle de la tesis, este dibujo, el No que se se le muestra... escucha, Inge, se le fue el audio otra vez. No puede ser. Déjeme ver un segundo. Sí, creo que es el problema del internet, Inge, porque no se le escucha. Se le entrecorta bastante, ingeniero. A ratos se le escucha bien y otros se pierde totalmente. Otros con Ahí, eco. sí, Inge, el problema es la señal de su internet, me parece, Inge. sí, yo creo que sí, porque lo que pasa es que ahorita estamos aquí trabajando entre 4 personas, parece ser que es del ancho de banda. Ajá. Pero bueno, esperemos de que sí se escuche. ¿Sí se escucha ahorita? Porque ahorita yo entiendo de que sí está, porque sí hay, no hay eco ni nada. El eco era porque tengo la otra computadora aquí al lado, Inge, pero la ya no tarea sé. que traí es para subirlo el día de hoy mismo. Sí, está, bueno, es que en realidad es básicamente 3 cosas que hay que hacer ahí. Hacer el listado de los elementos que se encuentran ahí, miren los elementos que se encuentran ahí. Inge, Sí, Ya se le fue el audio otra vez, Inge. verán, por favor, no sé si me alcanzan a escuchar, si fueran tan amables, lo único que les pido es que hagan lo que se muestra en la tarea. Ya está activa la tarea. Sí, en la tarea está capa física, capa de enlace y capa de aplicación. Sí, ¿sí me escuchan? ¿Sí me se le está confirman? entrecortando. En serio. Entonces, ¿saben qué? Se le Inge, entrecorta bastante, Inge. la Solo se mayor entiende parte de la clase se le escuchó palabras, así pero no la idea. entrecortado. Inge. Sí, ya me imagino. Entonces, verán, yo les voy a escribir ahí, a favor, en el chat, realizar la tarea que está en
el Moodle. Listo. Describir, vamos a poner ahí. Describir las 3 capas. 2 puntos. Física. Enlace y aplicación de la red DH plus 485. Descargarse la tesis que se indica en el link. Sí. Entonces, descargar la tesis que se indica en el link y describir lo solicitado. En la tesis está hecho las 3 capas, pero debemos seleccionar de acuerdo a nuestro conocimiento. Sí. La tarea debe ser enviada. Ya les voy a cambiar hasta las 9:30. En este momento cambio la hora final de entrega. Si tienen algún inconveniente, me por este chat. Dije, disculpe, ¿eso es de personal o en grupo? ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha ahorita? Sí, ahorita sí lo escuchamos. Ya. Por mí no habría ningún inconveniente si hacemos en grupo, pero evidentemente ustedes verán la manera de poder organizarse, ¿ya? Sí, sí sería bueno que lo hagan, de ser posible, máximo entre 2 personas. Sí. Sinceramente no es nada complicado porque todo está detallado. Sí, por eso fue la intención en un inicio, básicamente explicarles rápidamente lo que quiero que, que se detalle. Como repito, son solo 3 cosas las que se muestran ahí. Describir los elementos que están ahí, sí, describir el enlace, cómo lo configuraron y la aplicación. Es más, yo les insistía en la parte del panel view que necesitamos que sean en el panel builder. Sí, entonces eso yo es lo que yo quiero que haga. ¿De acuerdo? Sí, pues lamentablemente y mil disculpas que el internet en un inicio pues decía que era el micrófono, pero como les comentaba que estaba bien, pero al parecer es el internet. Sí, porque justo en este momento estamos todos los de la casa haciendo esta tareita. Sí, entonces pueden hacer entre 2, por favor. Sí, entonces ya les abrí la plataforma hasta las 9:30. Yo voy a estar aquí pendiente de ustedes. Cualquier novedad, por favor, me comunican, ¿sí? Listo, señores. Entonces yo les espero hasta las 9:30 que me suban la tarea. Básicamente en un archivito, ¿ya? En un archivito de los detalles que se ha hecho. Sí. Ya, muchas gracias, Inge, señores. Sí, dígame. Inge,
Inge, por favor, si nos puede dar un poco más de tiempo para la entrega de la tarea que ahorita nos envió, por favor. Es que estaba hasta las 9 y ahora es hasta las 9:30. Es una tarea, sinceramente, de media hora. Sí, entonces, por eso es que por el tema de lo que estamos mal en comunicaciones, es por eso es que yo les puse media hora más. En realidad no es difícil. Es solo coger, leer y escribir. Los dibujos, evidentemente, que podrían capturar las pantallitas y poner ahí. Yo lo que quiero es que enlisten los elementos, cómo se programó los herramientas, los elementos que yo mismo, o sea, la tarea ya les expliqué en un inicio, solo quiero es que escriban nada más. Por eso no es complicado, sinceramente no es complicado. Sí, que más que todo le decíamos porque, o sea, no pudimos escuchar bien la clase por lo que se entrecortaba. O sea, no sé si habrá la posibilidad, Inge, que nos dé un A ver, poquito más ¿hasta de qué tiempo. hora? ¿Hasta qué hora? Díganme ustedes ya, ¿hasta qué hora? Porque ahí está puesto hasta las 9:30. Dígame, entonces, ¿hasta qué hora? Hasta- Inge, Sí, Inge, puede ser hasta las 12 p.m. pero es que es demasiado, o sea, en realidad no es complicado. Les prometo, Sí, no es complicado. Pero hasta las 12 mucho, pues. Pongamos hasta las 10, ¿ya? Hasta las 10. Pero y en cambio a ustedes se les va a cruzar el horario. Tienen clases luego, me imagino, a las 9:30. Pues que quiero que en este momentito hagan eso. No es complicado, o sea, si les no sé. mandara, o si no hagamos una cosa ya, yo les mando a simular. Hagan la simulación y les espero hasta las 12 de la noche. Sí, y hacen en el simulador, por ejemplo, en el emulador de Allen Bradley. Sí, si desean, Inge, mejor hasta las 10 estaría bien. ya hasta las 10, ya, hasta las 10. Listo, entonces déjenme cambiar la hora aquí mismo. A ver. Listo, ya está hasta las 10. Sí, Gracias, Inge. por favor. En realidad son como 2 horas y ya van a darse cuenta que no es nada complicado, solo hay que coger y revisar estas 3 cositas nada más. Ya, yo estoy aquí pendiente ya, para cualquier novedad me siguen comunicando, ¿sí? Listo, señores. Entonces yo les Ya, Inge, espero. Sí, yo estoy aquí. Hasta eso voy a seguir revisando otro trabajito nomás que está pendiente de lo mío. Pero estoy aquí. No se preocupen, me avisan cualquier novedad. Si no me escuchan, me escriben nomás por el chat. Yo estoy ahorita aquí. ¿De acuerdo? Ya, entonces les dejo que sigan haciendo, ¿de acuerdo? Ya.